El Señor de los Anillos dio pie, por ejemplo, a historias importantes en el mundo de los juegos de rol. Fue importantísima para definir parte de la fantasía medieval, la fantasía épica, muchos géneros que se desprendieron de allí en adelante. ¿Gondor no les parece que estaba muy desarrollado en comparación a la comarca? Gondor, relativamente, podría ser Caracas. A pesar de que cada uno de ellos tenía su propia visión del mundo y lo que quería defender, cada uno se comprometió en no permitir que la Tierra Media cayera en manos del mal. Creo que El Señor de los Anillos nos da la clave de dónde está la resolución del conflicto, del acabose de la maldad, y es en la maldad misma. Buenas noches, Caracas. Me tocó usar dardo para ver si había orcos esta noche. ¿Saben que esta espada enciende de azul cuando hay orcos? Enciende de rojo cuando hay otras cosas. Y bueno, hasta ahora no ha pasado nada, por fortuna. Así que podemos dar inicio a la Cátedra del Pop. Buenas noches. Hay unas reglas de juego muy sencillas en la cátedra. Tenemos 3 catedráticos que van a compartir esta noche con nosotros sus impresiones sobre la película, el libro, lo que hayan consumido de esta gran franquicia. Luego hay una sesión de preguntas y por eso este show tiene micrófonos a los lados para que puedan participar. Y vamos a cerrar con unas recomendaciones que los catedráticos van a dar. Son las reglas del juego. Ellos van a hablar, tienen un periodo determinado y ustedes también, y tienen un periodo determinado. Solo que para no sonarles la chicharra, yo voy a agarrar el micrófono, hacerles señas y demás. Cuando estén echando ya el cuento de su vida, digo, ya, un momentito. Y seguimos conversando. La idea es darle a una buena conversación, una conversación inteligente, la idea de un teatro que se puede proyectar y podemos disfrutarlo. Así que muchísimas gracias. Pero este espectáculo no lo hago solo yo. Lo hacen también ustedes y lo hacen las 3 personas que me acompañan esta noche. El primero de ellos va a parecer un hobbit, pero en realidad no. Pareciera que viene de la Tierra Media y es un ser especial que nació ya con sabiduría y viejo, pero no. Lo ha labrado, ha leído todos los libros, es un gran fanático y los va a sorprender con su grandeza. Él es Elías Haidt. A ella la conocen por otros roles. En este momento es la presidenta de Conce Comercio. Así que tiene ese teléfono reventado de llamadas con todo lo que está pasando, no en la Tierra Media, lo que está pasando en Caracas. Ella además es ingeniero, se encarga en este momento de una labor muy importante, pero es fanática también de esta gran historia. La conocemos como María Carolina Uzcategui. Y como a veces también a esta ciudad le llamamos Mordor, necesitamos a alguien que nos proteja de la oscuridad de Mordor, que nos dé razones para comprender qué está pasando acá, cómo salir, cómo resistir, cómo hacer las cosas. Y por eso hemos llamado a un psiquiatra que además es poeta, así que tiene recursos muy ricos para afrontar la realidad. Él es Florencio Quintero. Muy bien, estamos preparados entonces.
Con esto damos inicio a la segunda cátedra del pop sobre El Señor de los Anillos. ¿Qué pasa con El Señor de los Anillos? Que es una de las grandes historias contadas en el siglo XX, hechas por Tolkien, pensando además en un entorno que es muy distinto al nuestro, pero que pareciera que en algunas ocasiones tiene puntos en comunes, porque era un mundo en guerra, era un mundo que estaba en un conflicto muy grande, y él logró a través de, primero, una historia infantil llamada El Hobbit, y que escribió para sus hijos hace muchas décadas, y luego, convirtiendo El Hobbit en una segunda, en una siguiente historia llamada El Señor de los Anillos, logró darle metáforas al conflicto, a la humanidad y a estas cosas que todos los días nos van moviendo. Por eso quisiera que mostráramos un primer video para saber de qué estamos hablando cuando hablamos del Señor de los Anillos. Hay algo muy importante aquí y quisiera que todos empecemos a disfrutar y a escuchar la cátedra. The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Hay algo que me encanta y es que cuando me tocó ir a ver el estreno de la primera película, estamos hablando ya del principio de la década pasada, yo era muy niño, tendría como 15 años, estaba en el cine y me encontré a mi lado gente mayor, gente de Flu, gente de Maletín, fanáticos de Tolkien muchas décadas antes que yo y que además iban a disfrutarlo como si fuesen niños. El Señor de los Anillos dio pie, por ejemplo, a historias importantes en el mundo de los juegos de rol. Fue importantísima para definir parte de la fantasía medieval, la fantasía épica, muchos géneros que se desprendieron de allí en adelante y que además enriqueció muchísimo porque permitió ser un relato global. En El Señor de los Anillos se definen cosas como un universo narrativo, un mapa, objetos, razas. Las razas son fundamentales. Pero una de las claves de una historia es que inicia ya en un punto muy futuro. Es decir, había un conflicto que había ocurrido miles de años atrás y en este momento se estaba definiendo un nuevo conflicto, pero un conflicto que tenía como símbolo un objeto que servía para encadenarlos a todos, para condenarlos a todos. ¿Y qué pasó? Que la historia existía muchas décadas atrás, pero no había quizás los componentes técnicos necesarios o el modelo económico sustentable, o el cine quizás no estaba preparado por fortuna para esto. Se intentaron unos animados, se intentaron otras cosas, pero no rindieron, hasta que Peter Jackson asume este gran proyecto a finales de la década de los 90 y puede estrenar las películas a principios de los 2000, 2001, 2002. Recordemos que en Venezuela además uno de los estrenos estuvo afectado por un paro que hubo en diciembre y demás. Y esa ventaja, eso poder hacerlo hacia el año 99-2000, le permitió técnicamente aplicar efectos especiales, aplicar un montón de cosas, de elementos que sí nos dieron una película muy rica. De hecho, hoy día pueden adquirir una versión extendida del director, en el que cada película dura más de 4 horas y media, cosa que es una maravilla para los fanáticos, sobre todo en Navidad, Semana Santa, estas épocas son así larguísimas y que uno no sabe qué hacer, un reposo médico, una cosa maravillosa, porque nos invita a conectarnos una y otra vez. Este tipo de escenas son absolutamente épicas y hablan de la batalla entre elfos, hombres y el poder, Sauron, lo más oscuro. Además hay algo importantísimo y es que Tolkien logró hacer un mapa de la Tierra Media, un mapa donde se estaba definiendo el conflicto y pensando además que había un Edén, había unas tierras eternas donde los elfos podían irse y vivir eternamente. Y al final de la película se ve, pues, quién más se va a esas tierras eternas. Pero dentro de la Tierra Media, donde los humanos inician su era, aunque ya tenían mucho tiempo viviendo allí, hay un espacio oscuro, está Mordor, pero además hay unas minas y hay una combinación de razas importantísimas. Los elfos, que son casi unos ángeles ambulantes por la tierra, con unas vidas muy largas, seres espirituales que tienen capacidades para hacer muchísimas cosas y que además vienen de la mitología europea y que Tolkien logra darle forma, los convierte en arqueros virtuosos, los convierte en gente con energía, en gente que no se hunde en la nieve. Si ven los detalles de los elfos cruzando zonas montañosas y zonas nevadas. Es una raza muy interesante. También enanos, que tienen unos conflictos históricos con los elfos. Hombres y hobbits, unos seres que ya nos explicarán nuestros catedráticos esta noche cuáles son sus particularidades. Pero además hay otros. Están los Ents, seres que cuidan los árboles, seres que son como pastores de bosques.
Los orcos, la oscuridad, nacen de la tierra, nacen del barro. Quizás más cercanos a los humanos de lo que nosotros creamos, pero son como humanos pervertidos por el poder. Y con todo ese juego, Tolkien nos va mostrando cómo funcionan las cosas. Con Sauron, la imagen del ángel caído, logra decir, bueno, que hay unos seres eternos. Ilúvatar, el dios de esta mitología y que pueden ver en el Silmarillion. Para los más fanáticos que ya pasaron los 3 libros, pues el Silmarillion es la Biblia del universo tolkieniano. Todos esos elementos en conjunto nos dan una gran historia, una extraordinaria historia. Por eso es importante el mapa. Y en el mundo, pues, el mundo de la narrativa empieza a ser importante el mapa y luego vamos a verlo en Juego de Tronos y en otros escenarios. Podemos pasar, si quieres, a la siguiente lámina, Marbet. Vamos a ver que lo importante para El Señor de los Anillos, como lo conocemos en la era actual, es que se trata también de una trilogía. Así como hay 3 libros, se convirtieron en 3 películas que recogen esas historias. Con El Hobbit ocurrió algo distinto y que los fanáticos pues no terminaron apreciando, y es que un libro para niños, muy breve, se convirtió en una trilogía también, agregando muchísima más información de la que tenía el universo de Tolkien escrito hasta ese momento, pero bueno, le daba más sentido. Barbet, podemos pasar a la siguiente. ¿Qué ocurre con esta trilogía? ¿Qué vamos a tener? ¿Cómo se conforma la comunidad del anillo? Cómo personas muy distintas logran un objetivo común, que es llevar el anillo hasta Mordor para poder destruirlo. Una segunda que tiene que ver con las 2 torres, una de las batallas más importantes de la humanidad, donde además se miden ante el poder de un mago, que es otra raza que habita la tierra y que además es muy curioso porque hay 5 magos, solamente se habla de 3, hay 2 de ellos que parecieran haberse perdido. El tercero no aparece en esta película, pero sí lo vemos, aparece muy brevemente, pero sí lo vemos en El Hobbit, que es Radagast. Y vemos la batalla más bien entre Gandalf y Saruman, el gris y el blanco, que luego invierten roles. Y viene luego el trono del rey, también señalándonos que el mundo pasa a ser de la humanidad. Eso es lo que nos encanta de esta franquicia. Por eso los invito a que vean la siguiente escena, que tiene que ver justamente con esa batalla que hubo contra Sauron y que da inicio a la mitología de ese anillo absolutamente misterioso. Veámoslo en la Cátedra del Pop. One ring to rule them all. One by one, the free lands of Middle-earth fell to the power of the ring. But there were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. Victory was near. But the power of the ring could not be undone. It was in this moment, when all hope had faded, that Isildur, son of the king, took up his father's sword. Sauron, the enemy of the free peoples of Middle-earth, was defeated. Y si fue derrotado, ¿por qué reaparece? Justamente eso es lo que Tolkien nos narra en El Señor de los Anillos. Por eso, la cátedra queda en este momento en manos de Elías Hayek. Bienvenido.
Según Tolkien, hace miles de años, Gandalf estaba llegando a Edoras. Los Nazgûl estaban llegando a Isengard, tierras de Saruman, a quien estaban amedrentando porque pensaban que él tenía el anillo que tanto su amo Sauron estaba soñando. También Frodo estaba llegando a su nueva casa en Cricova, en los Gamos, en la comarca. Pero eso pasó hace milenios de años y conocemos esas historias desde hace 80 años con el Hobbit y 50 años con el Señor de los Anillos. Eso es la temporalidad. Vamos a ver esto ahora. Bienvenidos a la Cátedra del Pop. Gracias a Luis Carlos por la oportunidad. Video, por favor. How do we know Frodo is alive? What does your heart tell you? All you have to decide is what to do at the time that is given to you. Lo que vimos ahora es qué sería si El Señor de los Anillos hubiese sido estrenado en 2018. Y estoy seguro que todos pudimos notar que te da exactamente la misma emoción que cualquier estreno de una película reciente. Eso es atemporalidad. ¿Por qué existe esa atemporalidad? Yo tengo 4 hipótesis que también se podrían considerar como planteamientos de los que surgen otras ramificaciones, digamos, o hipótesis secundarias. La primera de estas es un arte, algo que estoy seguro que muchos admiramos, pero que probablemente no cumplimos bien, que es el perfeccionismo. Tolkien era alguien muy perfeccionista. De hecho, se volvió filólogo en lo que es considerado uno de los mejores en su área, debido a que tenía mucha admiración por un libro del que consideraba que su traducción era errónea. El original estaba en finés y como no lograba aprenderlo con libros, se decidió inscribir en filología hasta llegar a ser grandioso en el área al punto de haber creado más de 3 idiomas. Este perfeccionismo se ve reflejado también en su obra. Como probablemente algunos de ustedes sepan, la que conocemos hoy como El Señor de los Anillos se inició con un boceto en un examen de la Universidad de Oxford. En un agujero vivía un hobbit. Pero Tolkien no sabía de dónde le vino esa inspiración. ¿Por qué? ¿Qué es un hobbit? Y su perfeccionismo lo impulsó a generar una historia a partir de esto hasta llegar a ser algo tan grandioso como lo que estamos viendo. Este perfeccionismo lo llegó a perfeccionar y seguimos. Porque él quería que su historia fuera perfecta, ya que era perfeccionista. Ok, un poco redundante. Entonces, esta historia se revisó, se utilizó una de las pocas magias que están disponibles para uso humano, que es la del ensayo y el error. Él escribía algo, no le gustaba, lo borraba, lo mejoraba. No le escribía algo, no lo mejoraba, porque no lo había escrito, obviamente. Entonces, esta historia fue tan revisada que se hizo algo perfecto. Y las cosas perfectas perduran en el tiempo. Que estoy seguro que aquí muchos piensan que Dios existe, o que digo, Ilúvatar existe. Así que él ocurrió hace muchos miles de años y aún lo recordamos. Pues las cosas perfectas quedan en el tiempo. El Señor de los Anillos es algo perfecto y por eso se queda en el tiempo. Mi siguiente hipótesis es que las circunstancias que se le presentaron a John Ronald Reuel Tolkien para escribir esta historia hicieron que tenía que ser alcanzable y, por supuesto, entendible para las personas a las que estaba destinada esta obra. Recordemos que él escribió El Hobbit como una historia para sus hijos, pero después lo tuvo que unir al Señor de los Anillos debido a que la editorial Houghton Mifflin le pidió secuelas y ahí nace El Señor de los Anillos como algo tan perfecto. Tenía hijos de 10 años y amigos de 40 años y él quería, debido a la razón que ya antes dijimos muchas veces, que fuera alcanzable para todos ellos. Entonces nos introdujo elementos que podemos ver tan infantiles como los hobbits y elementos tan profundos como lo que sería Mordor, pero cada una tiene sus aspectos infantiles y profundos. Entonces él, debido a estas razones,
hizo que fuera alcanzable para todos. Y tú no vas a recordar algo que no entiendes, pero como lo entiendes y lo puedes abordar de muchas maneras sin necesariamente quedarte firme con solo una y también abrirte opiniones de los demás, te permite recordarlo. Y por eso el Señor de los Anillos es intemporal. La siguiente hipótesis que tengo del Señor de los Anillos es que nos sirve como una guía moral al, digamos, incorporar en su estructura elementos que nos permiten replicar las actitudes de los personajes e identificarnos con ellos sin necesariamente copiarlos. A ver, tú puedes tomar la felicidad y el positivismo de Legolas sin necesidad de tener un arco y andar matando orcos. Tú puedes ser reservado, pero tener cierta clase de poder sin quedarte todo el día en una taberna tras haber matado un montón de orcos, como Aragorn. Entonces, el Señor de los Anillos nos sirve como una guía moral sin llamarse a sí misma de esta manera. Incorpora muy sutilmente estos elementos que deberían influir en nuestras vidas sin necesidad de replicarlos. Mi siguiente hipótesis, que está fuertemente ligada a esta, es que nos permite identificarnos e identificar personas de manera bastante acertada, ya que tú te puedes identificar, no lo sé, con Elrond, Galadriel, con quien quieras, sin lo que ya dije antes, necesidad de ser exactamente como ellos. Tú puedes tomar los aspectos buenos de ellos e introducirlos en tu propia vida sin necesidad de ser Elrond o Legolas. Entonces, digamos que también nos permite identificarnos, ya que tú puedes, digamos que Tolkien vivió a lo largo de su vida en muchísimos lugares, como Sarhall, que es un suburbio, Birmingham, que es una ciudad muy desarrollada, y Bloemfontein en Sudáfrica, su lugar de nacimiento. ¿No les recuerda a un lugar rural a la comarca? O un lugar semidesarrollado, como lo sería Rohan, ya que, sí, tiene un castillo dorado, pero el resto literalmente son puros caballos. Gondor, ¿no les parece que estaba muy desarrollado en comparación a la comarca? Que, de hecho, tenían herramientas avanzadas en el entorno, como molinos de viento, que los hobbits detestaban. Eso nos permite identificar nuestras ciudades. Gondor, relativamente, podría ser Caracas, podría ser Cojedes, no lo sé, la comarca, y podría ser cualquiera de las ciudades satélite de Caracas, Rohan, o por ejemplo, Guatire, Los Teques, no lo sé. Y ahora, algo que también hace que el Señor de los Anillos perdure en el tiempo es que esos valores, esas tendencias actuales, que son muy importantes, como lo podría ser el amor a la naturaleza, la manera en la que se valora a la mujer, están incorporadas en el Señor de los Anillos. Los Lórien era un reino de los árboles, pero no destruía los árboles, sino que estaban en una coexistencia sana con ellos. Los hombres no discriminaban a las mujeres. Podía haber una mujer con un rol tan importante como Eowyn y un hombre con un valor tan, digamos, inútil como Gordo Bollinger, que estoy seguro que no lo conocen por las películas, pero en los libros es uno de los que acompañan a Frodo hasta su casa en Cricaba y, bueno, no sé nada más. Entonces, ya vimos lo que es la temporalidad, pero vamos a buscar pruebas de la temporalidad. En la actualidad existen los videojuegos, así como existen géneros más recientes, como podrían ser el pop, en cierta parte el rock, entre otros, y todos estos tienen alguna relación con el Señor de los Anillos. Primero vamos a conocer estos libros, películas y sagas fantásticas de El Señor de pop, ya que estamos en la cátedra del pop, como Game of Thrones, El Señor de los Harry Potter,
entre otros. Pues, ¿qué me dirían si les digo que están fuertemente inspiradas en El Señor de los Anillos, ya que Tolkien fue el creador del género que conocemos como fantasía épica, reconocido por los mismos autores de estos como George Martin o J.K. Rowling? Pues El Señor de los Anillos ayudó y básicamente inspiró fuertemente la creación de estas sagas al inventar su género. Tú no puedes hacer una canción de rock sin que exista el rock. Entonces, ya vimos lo que son los libros. También existen muchísimos libros como los de Isaac Asimov, confeso fanático de Tolkien, entre otros que están inspirados en El Señor de los Anillos. Pero si nos vamos a temas de cultura pop, Game of Thrones, Star Wars, que se dice que es la representación espacial del Señor de los Anillos, Harry Potter, son los máximos referentes en cuanto a El Señor de los Anillos en la actualidad. Ahora continuemos con esas canciones que probablemente hemos escuchado, pero no sabemos que tienen relación con El Señor de los Anillos. Estoy seguro que conocen el grupo Led Zeppelin. Bueno, entonces este grupo, Robert Plant, el líder de la agrupación, creó dos canciones fuertemente inspiradas en El Señor de los Anillos, Ramble On y Hop on the Misty Mountain. Ramble On llegó a alcanzar incluso el número 1 de Billboard. Y ya para terminar con algo que estoy seguro que todos jugamos o hemos jugado alguna vez en nuestras vidas, los videojuegos. Tenemos uno de los mejores videojuegos de la historia, tanto en PC como en Xbox, como Battle for Middle Earth, que es considerado un juego de AAA del mismo calibre que lo que serían Call of Duty o Mario Bros. Ok, no son del mismo calibre definitivamente. Pero entonces Battle for Middle Earth nos presenta un nuevo género de videojuegos que llega a inspirar otros juegos de rol, como lo serían Bloodborne, no lo sé. También tenemos juegos actuales que están en línea desde el 2007, como Lord of the Rings Online, se los recomiendo, muy buen juego, que te desarrolla como un personaje que no está en la historia del Señor de los Anillos y tu misión es derrocar a Sauron. Al ser un juego online no tiene ni un principio ni un fin, cada persona se ayuda entre sí para finalmente derrotar a Sauron. Un juego realmente bueno. También tenemos esos juegos de PlayStation 2 que te permiten inspirarte en convertirte en un personaje de la saga del Señor de los Anillos y vivir la aventura con tus propias decisiones. Esto es la Cátedra del Pop. Gracias por la invitación, Luis Carlos. Esto es todo. Lo van a poder disfrutar más en la sesión de preguntas y respuestas, porque además hay respuesta para todo. Ahora la cátedra queda en manos de María Carolina Uzcategui. Todo tuya. Bueno, suscribo al 100% lo que dijo Elías. Buenas noches. Bueno, cuando asumí el reto de la presidencia de Consecomercio, siendo ingeniero, pensé que necesitaba buscar asesores y consulté. Cada vez que Luis Carlos me llama y me dice que tengo que participar en el programa, llamo a los mejores economistas para que me expliquen. Cuando me dijeron que iba a compartir con expertos como llamé a un gran experto que me asesorara y David, quiero darte las gracias por el asesoramiento en El Señor de los Anillos. Uno tiene que consultar con expertos, ¿no? El Señor de los Anillos está tan lleno de mensajes, tan lleno de cosas que compartimos día a día, como por ejemplo el hecho de que el líder de toda esta saga, de toda esta gran historia, es el que podríamos decir al comienzo de la película es el más débil, el más pequeño, el más vulnerable, el que no sabe manejar armas. Y siempre nos imaginamos a un líder como una mezcla de Superman con Hombre Araña, con Hulk, con algo así. Y resulta que en esta historia no es eso.
Pero también hay otros grandes mensajes. Hay el mensaje de la lealtad, de la amistad, del compañerismo y algo muy importante que aparece en el video que vamos a ver a continuación. So it begins. Nicholas! Two already! I'm on 17! Ah! I'll have no point to your outscoring me! Ah! Quiero comenzar por aclarar que esos son orcos, no son los inspectores del Sondé visitando los comercios de todo el país, ¿no? No nos confundamos, por favor. En segundo lugar, bueno, miren, ¿qué teníamos allí? Primero que nada, teníamos no más de 500, eran entre elfos, enanos, hombres, y más todos los que estaban allí, no eran muchos, mientras que los orcos eran 10.000. Y sin embargo, había una determinación, había un compromiso. A pesar de que cada uno de ellos tenía su propia visión del mundo y lo que quería defender, cada uno se comprometió en no permitir que la Tierra Media cayera en manos del mal. Me llamó mucho la atención cuando volví a ver las películas, cómo los elfos decían al comienzo, ese no es mi problema. O sea, nosotros nos vamos a nuestro Edén y bueno, que vean los hombres cómo resuelven eso. Y resulta que al final reflexionaron mejor la cosa y dijeron, ya va, pero es que sí me afecta. Y se unieron a la lucha. Disculpa, ¿cómo es que se llaman los árboles? Los Ents. Ajá, eso. Los Ents dijeron, nosotros no nos involucramos en temas de guerra, o sea, eso no es nuestro problema. Y después cuando salieron y vieron su área del bosque devastada, entendieron que sí era su problema. Yo no sé si eso tiene que ver con algo que estamos viviendo aquí en el país, ¿no? De gente o de grupos que dicen, ese no es mi problema. Eso es allá los comerciantes que vean a ver cómo resuelven, allá los industriales, allá los jóvenes, allá cada uno. Pero es que resulta que la prosperidad, el crecimiento es problema de todos y cada uno de nosotros. Así que debemos encontrar, pienso que el gran mensaje que debemos leer en este momento, hay muchos, pero uno de los más grandes mensajes que debemos leer en este momento de esta película es que debemos encontrar ese objetivo común, ese interés común que hay en todos para poder unir nuestros esfuerzos o poder unir nuestra determinación y poder unir nuestro espíritu de lucha, que no quiere decir que nos convirtamos en el otro, pero sí que entendamos que solo juntos vamos a lograr los objetivos que queremos. Vamos a ver el otro. Let this be the hour when we draw swords together. Vamos a describir un poquito esta parte. Hubo un grupo que se habían ido, ¿verdad? Y alguien les mostró la posibilidad de todos juntos recuperar la tierra y regresaron
a luchar y a trabajar. ¿A qué les suena? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a María Carolina Uzcategui. Y ahora nos mudamos a uno de los territorios más oscuros de la Tierra Media, Mordor. Y alguien que tiene claves para ver cómo se resiste allí dentro es Florencio Quintero. La cátedra es tuya, Florencio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, por esta tertulia tan sabrosa, después de las excelentes exposiciones de Elías y de María Carolina. Me toca a mí hablar un poco. Yo creo que ellos dijeron mucho de lo que yo venía a traerles. Yo sencillamente voy a cambiar la clave desde mi área de conocimiento, que es la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, la poesía. Elías, cuando hablaba de sus hipótesis, decía que la tercera, creo que era Elías, era que la trascendencia, la intemporalidad del Señor de los Anillos tenía que ver con que servía de código moral. Me parece interesante eso y calza un poco con el deseo de Tolkien, que era un católico confeso. Yo, que soy católico culturalmente, no tan confeso, lo mudo un poquito a, vamos a verlo no tanto como un código moral, sino que nos da claves metafóricas, simbólicas, psicológicas sobre cómo evitar el avance de Mordor, que creo que en estos tiempos aciagos y tan terribles que estamos viviendo en el país cobran muchísimo más significado. El anillo único, ¿no? El poema iniciático que habló de esto Luis Carlos Díaz, que atraviesa toda la saga del Señor de los Anillos. El anillo único lo crea Saurón, que es el Señor de las Tinieblas, y es un anillo para gobernarlos a todos. Y es una representación del poder. Por supuesto que todos necesitamos poder, etimológicamente necesitamos poder para accionar, tomar decisiones, pero este es un poder muy particular porque es un poder que habla de control y que viene de las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué es la maldad? La eterna lucha entre el bien y el mal es uno de los temas centrales del Señor de los Anillos. Hay una definición de maldad que a mí particularmente me gusta mucho, que la dio el psicólogo que tuvo la oportunidad de hacer las entrevistas a los nazis para los juicios de Nuremberg. Este psicólogo se llamaba Gustav Gilbert. Gilbert, en medio de la entrevista a los juicios de Nuremberg, plantea, bueno, pero ¿cuál es la particularidad de esta gente? Y él dice, la verdad es que no lo sé, hay gente inteligentísima, inclusive con un sentido estético increíble, pero yo creo que los une a todos es el hecho de que no tienen empatía, que no son capaces de contactar con las necesidades, con los padecimientos afectivos del otro. Están tan centrados en su búsqueda de poder, en su propio rollo, que no son capaces de contactar con la emocionalidad del otro. Para seguir la misma línea de María Carolina, ¿se les parece esto en algo a lo que estamos viviendo? ¿Cómo hacer con esta gente? ¿Cómo hacer uno hobbit, tranquilo, no muy poderoso, quizás ni interesado en el poder, para lidiar con este horror? Le toca a uno de estos medianos, seres chiquiticos, ser el portador del anillo. ¿Qué particularidad hace que los hobbits sean en este universo de razas particulares, los ideales para portar el anillo? Desde mi lectura como psiquiatra, es que tienen una gran capacidad de disfrute. Los que hemos visto la saga o hemos leído los libros, los hobbits viven en un sitio bellísimo que es la comarca, hacen fiestas, celebran, comen 6 veces, inventaron el arte de fumar pipa, no es una cosa muy saludable, pero los fumadores reconocemos en eso el deleite de lo sensorial. Está muy en contacto con su sensorialidad primaria. Además son muy familiares. Entonces, uno de los secretos que yo creo desde el punto de vista psicológico que nos va a permitir permear este horror es el hecho de protegernos con nuestros vínculos y, como dice mi esposa, que es también psicóloga, rescatar la capacidad de disfrute, que es un trabajo. También uno da por sentado eso.
De ahí que Gandalf se maraville cuando Frodo muestra el anillo, le dicen, sí, aquí está el anillo. Al principio, cuando llega Gandalf a plantearle que ese es el anillo único que hay que destruir, hasta ese momento no está envilecido. Otra de las metáforas interesantes es esta falta de empatía y el ejercicio del poder por el poder en sí mismo termina envileciendo. Y tenemos a un personaje que es dramático para la saga, vilipendiado por muchos fanáticos, pero que creo que tenemos que darle un puesto de mayor peso específico, que es el caballero Gollum. Gollum inicialmente fue un hobbit de la raza de los fuertes, eso aparece más desarrollado en el libro, pero también se ve en la película, que es seducido por el poder del anillo. Además, Gollum tiene otras características de personalidad particulares. Algunos colegas enjundiosos que se deciden hacer diagnósticos psiquiátricos de los personajes de la literatura han llegado a plantear que tiene un trastorno esquizoide de la personalidad, van a ver por ahí, a pesar de que habla de sí mismo en tercera persona, que eso podríamos pensar más en psicosis. El trastorno esquizoide de la personalidad es otra cosa, pero bueno, me desvié un poquito, pero están ahí emparentados, porque es que el tema es fascinante y de verdad que se puede hacer cátedra de muchas cosas del pop. Entonces, Gollum es capaz de asesinar a aparentemente su único amigo por poseer este objeto. Este objeto pesadísimo que grandes magos como Gandalf no se aprenden a tocar, que el único que toca, que se lo dejo por ahí a los fanáticos o a los no tan fanáticos, que toca, se lo pone y no le pasa nada, es un personaje que fue omitido en la película, pero que aparece en el libro y que es todo un enigma y sobre el cual pudiéramos hablar muchísimo, que es Tom Bombadil, que además es interesantísimo porque desde una lectura psicológica pudiéramos decir que Tom Bombadil, del cual no se sabe edad, no sabemos más nada, pudiera ser como el individuo autorrealizado o aquel que completa ese proceso de la individuación que llamaba Jung, pero habría que ver. Gollum, volvemos a Gollum. Gollum entonces porta el anillo durante muchísimo tiempo, ya lo explicó Luis Carlos, El Hobbit, que es el libro que da origen a como toda esta saga de la Tierra Media y el Legendarium de Tolkien, narra cómo es que Bilbo, que es primo segundo de Frodo, aunque se llamaban tíos, pero es por la diferencia de edad, se hace con el anillo y que lo tiene Frodo. ¿Cuál es el objetivo? Destruir el anillo. Y ahí tenemos una gran metáfora. Se ganan batallas, se pierden batallas, viene el horror, los Nazgûl, los brujos, todo este cuento, la batalla del abismo de Helm, pero el objetivo es destruir el anillo. El objetivo es renunciar al poder por el poder en sí mismo. El objetivo es hacer comunidad, es vincularnos y a través del disfrute atravesar el horror, aunque a veces todo ese esfuerzo que puede resultar muy heroico, con conciencia de que no se es héroe. Fíjense que los héroes relativos de esta historia son los hobbits y paradójicamente lo que les da la capacidad de hacer toda esta travesía es que reconocían sus limitaciones y reconocían también el envilecimiento que producía el anillo hasta llegar al borde del volcán donde salió la fragua de donde se originó el anillo y ocurra esto. Vamos con video.
Esperemos que dentro de no mucho podamos estar celebrando y con todas esas emociones revueltas en una circunstancia similar. Yo, medio hobby de esperanzado sempiterno, creo que el Señor de los Anillos nos da la clave de dónde está la resolución del conflicto, del acabose de la maldad, y es en la maldad misma. Gollum, envilecido por el poder del anillo, en un momento muy dramático donde Frodo ya no es capaz de soportar el peso de este objeto que lo seduce, que lo enferma, que lo atrae, que le hace unas promesas espurias de poder, porque recordemos que es un poder sin sentido. Se coloca el anillo y aparece Gollum en medio de su delirio, le muerde el anular y, completamente embelesado en sí mismo y en esa relación patológica, cae al fuego y ahí es que se desintegra. Esa es como la historia natural de la maldad. La maldad no perdura por siempre. La postura desde la empatía, la postura desde el reconocimiento de los vínculos trascendentes, de hacer relaciones fraternas, inclusive con aquellas personas que en primera instancia pudiéramos despreciar. Ejemplo, Legolas y Gimli, que después se hacen amigos entrañables y son de razas que se desprecian. Son como las claves. Sé que suena un poco más poético que psiquiátrico, pero créanme que también es psiquiátrico, para ir como subsanando este horror que nos circunda. Muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias por la invitación. Florencio Quintero, señoras y señores. Viene un momento particular y es el de las preguntas. De hecho, vamos a tener micrófonos a los lados. Pero antes de que los micrófonos estén allí, yo tenía una para ustedes que es difícil. Agárrense ahí. ¿Ustedes creen que después de la destrucción del anillo y la caída de Mordor haya maldad en la Tierra Media? Porque también es muy fácil decirlo, no, se acabó y se acabó todo. ¿Qué puede pasar después? ¿Dónde queda la corrupción, el envejecimiento? Se las dejo. Bueno, yo creo que sin el bien no existe mal y sin el mal no existe bien porque ambas cosas son relativas. El sí y el no son relativos. Pero si nos sustentamos en la historia escrita por el mismo Tolkien, a pesar que no sé si conocen el Silmarillion, al final de este, spoiler, Melkor es encadenado fuera del mundo. Existe un hecho bastante complicado llamado la Dagor Dagorath, en la que el mal resucita para que el bien se reúnan todos, revivan todos los pueblos libres, elfos, hombres, hobbits, todos, a combatir contra todos los orcos, todos los Nazgûl, todos los partidarios del mal. Así que el mal jamás, cuando el mal muera, el bien muere. Porque uno depende del otro, pues ambos son relativos. Bien. Elías, muy bien. Fíjate, Tolkien lo tenía fraguado ya que aparece en el Silmarillion. Mi postura personal es, estamos hablando de metáforas. Por supuesto que el germen del mal va a estar allí y por eso quisiera volver a subrayar esta frase de Gustave Gilbert, que les dije que es una definición bastante operativa. El mal es la falta de empatía. Cuando nos reconozcamos nosotros mismos no empáticos con la gente que nos rodea, es un buen momento para llamarnos a botón porque quizás estamos construyendo un nuevo anillo, estamos fraguando un nuevo anillo de maldad. Pero la cosa siempre se va a repetir. Gracias. Debo responder. Mira, tal como dice Elías, donde existe el bien existe el mal, o sea, ellos se complementan Y es lo que la existencia del mal es lo que te permite reconocer el bien, exaltarlo, luchar por él, tratar de siempre tenerlo presente.
Y creo que mientras existan dos seres que compartan, que existe la envidia, existe cualquiera de esos sentimientos negativos que en algún momento pueden surgir, porque esa es la naturaleza de los seres humanos. Mil gracias. Tenemos 2 micrófonos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede pasar y hacerla con total libertad. Para eso es la cátedra. Buenas noches. Cuéntanos tu nombre y... Buenas noches. Mi nombre es Héctor Izarra. En el Silmarillion se explica muy bien, pues, de dónde surgen primero los Valar, a partir de Ilúvatar, todo el proceso de la creación, que es una belleza como a través de la música se va haciendo todo el mundo, ¿no? Se explica los enanos, que fue un apuro de los Valar, que no veían llegar a los primeros nacidos y crearon a los enanos, pero Ilúvatar, y bueno, les dijo, tienen que aguantarse ahí debajo tierra hasta que salgan los primeros nacidos. No debieron hacerlo, bueno, ya lo hicieron, no los vamos a eliminar. Luego vienen los primeros nacidos, que los elfos, con toda la grandeza que significa, pero tenían la particularidad que no podían salirse de la música, del ritmo que había impuesto la creación de Ilúvatar. Y luego vienen los segundos nacidos, que son los hombres, que sí tienen la particularidad de que pueden crear música. La pregunta que tengo, no sé por qué se me ha escapado de todas las veces que he leído el Silmarillion, de todos lados, es los hobbits, ¿de dónde salieron? O sea, los hobbits son primeros nacidos, segundos nacidos, son intermedios. ¿Quién los creó? Porque los enanos ya sabemos de dónde. No sé, se me ha escapado esa respuesta. Bien. Cosas de la cátedra. Bueno, es un tema bastante discutido y Tolkien jamás dio una explicación concisa, así que tenemos que sacar de los textos de la historia de la Tierra Media de dónde vienen los hobbits. No existe ninguna respuesta específica, pero específicamente creo que en el tercer libro habla que los hombres de Rohan y los hobbits en algún tiempo pasado no determinado compartieron mucho y que en algún momento se dijo que eran anatómicamente lo mismo, solo que uno era mucho más pequeño que el otro, de hecho menos de la mitad. Entonces, lo que se podría decir es que los hobbits son una especie de, no digamos involución, sino modificación genética de los hombres, pero Tolkien jamás dio ninguna respuesta específica. En la historia de la Tierra Media, que es la saga de 10 libros, existen análisis, digamos, filosóficos dados por Christopher Tolkien, el hijo de John Ronald, acerca de esto. Así que podría echar una pasada a los libros, están en internet, para ver cuál es la respuesta específica a esto, pero no existe ninguna. Es básicamente que es como Tom Bombadil, que lo mencionaron por allá. Tú puedes imaginar lo que tú quieras de él. Es uno de esos espacios que nos dejó Tolkien para imaginar nuestro propio mundo. Muy bien. ¿Sí? ¿Preguntas en este micrófono o en aquel de allá? Mientras... ¿Yo puedo llamar a un amigo? Perfecto. David, por favor. Adelante, David, el mentor de María Carolina. Hace mucho tiempo que no estoy en un escenario, pero estoy muy feliz de estar aquí. Gracias, Luis Carlos. Gracias, María Corina. Y bienvenidos a la cátedra del pop. Bueno, yo honestamente no me leí el Silmarillion. Me leí los 3 libros, pero el Silmarillion no. Yo estoy de acuerdo con Elías. Yo pienso que Tolkien los creó como el símbolo de la felicidad, de la esperanza, sí, ¿por qué no? De todo lo que no es malo, por decirlo así. Y eso está más que claro representado en todas las películas, en
en las tres del Hobbit, en la del Señor de los Anillos. Y yo creo que eso es algo que todos aquí y en general el país y bueno, el mundo deberían tomar en cuenta para mejorar como sociedad y no cometer los errores que hace Sauron, los reyes de Angmar, que después se convirtieron en los Nazgûl. En otras palabras, decirle no a la codicia. Muchas gracias. Vale. Bueno. No, yo creo que después de estas dos intervenciones está muy claro que con respecto al amigo, básicamente lo que dijo Elías, o sea, no hay... La única especificación que hizo Tolkien con respecto a eso es que si a lo que más se parecían eran los humanos. O sea que están ahí, pues. Perfecto. Adelante. Además hay que sumar que al final de la película se muestra a los 4 hobbits en Gondor y hay un error de película que es no mostrar a Merry y Pippin más altos que los otros dos, porque por haber pasado por el bosque de Bárbol y beber el agua ahí pues crecieron más. En los libros aparece, pero luego en la película como que faltó el detalle. Adelante. Mucho gusto, mi nombre es Juan Villarroel. Una de las cosas que quería comentar es que una de las características de Tolkien es que a él le gustaba mucho esta idea de todo lo relacionado con lo verde, lo que crece, la naturaleza. La naturaleza, o sea, lo ser granjero, que es lo que vemos de hecho en la comarca, que es una sociedad muy rural, comparada por ejemplo con lo que sería Gondor, que podríamos decir que es alta edad media, casi que llegando a la industrial, y por supuesto completamente opuesto a lo que sería Mordor, que lo peor para Tolkien era esa superindustrialización de ciudades, o sea, completamente cubiertas con o sea, la forma que yo lo interpreto, aparte obviamente de lo obvio de que él odiaba eso, es que es precisamente lo que también han estado conversando, que eso es manejado, o sea, esas construcciones horrorosas que destruyen la naturaleza es creado por una avaricia desmedida, o sea, incontrolable. De los pocos hobbits que de hecho que se une a esta persona, no quiero spoiler completamente el final para los que si de repente los que no han leído el libro, uno de los pocos hobbits que se une a estas fuerzas que fueron los que destruyeron la comarca, es de hecho el molinero, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero o sea, él básicamente siempre fue como la persona esa que no tenía como empatía hacia los demás, simplemente todo es lo que me importa a mí, lo que me afecta a mí, y lo que cuando llegaron estas personas simplemente aprovechó la situación para su propio beneficio. Esta situación por supuesto puede interpretarse, o sea, para varias, o sea, se le pueden dar también varias interpretaciones políticas, pero principalmente lo que yo veo es la falta de empatía también. O sea, y fuera de la interpretación política que uno le quiera dar, es eso, la falta de empatía de la gente. De la condición humana. O sea, de la condición humana. Entonces, mil gracias, de verdad. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la sección de las recomendaciones, porque al ser una cátedra, queremos también que nuestros catedráticos nos digan qué otras cosas ver, qué otras cosas leer, qué otras cosas buscar para saber más, para aprender un montón de cosas. Así que, ¿cuáles son sus recomendaciones? A ver, yo tengo como recomendación para las personas que realmente disfrutaron El Señor de los Anillos y quedaron con esa sed de conocimiento, recomiendo leer los apéndices del Señor de los Anillos y el Silmarillion. El Silmarillion nos cuenta todo lo que hay detrás del Señor de los Anillos. A pesar que Tolkien no lo publicó en vida, Christopher Tolkien le echó mucho empeño para lograr publicar el Silmarillion, que es una obra realmente impecable que nos muestra todo lo que hay detrás del Señor de los Anillos, de dónde surgen esas cosas. Bueno, películas,
Star Wars nos muestra, digamos, una interpretación diferente del Señor de los Anillos visto en el espacio, ya que están esos puntos en común como que, no sé si han visto Star Wars aquí, en donde desactivan el escudo generador de la segunda estrella de la muerte, se llama Endor, el mismo nombre que tenía antes la Tierra Media. Así otras cosas que ver, recomiendo el grupo Blind Guardian, tiene un álbum completo de canciones desde black metal hasta rock casi balada como Eldar o Noldor, que es realmente impresionante el álbum. Y el álbum Espada de Luz de un grupo llamado Silmarillion, que es venezolano y tiene muchas canciones que nos dan referencias históricas en español acerca del Señor de los Anillos. Así que Blind Guardian, Silmarillion, el Silmarillion y Star Wars. Muchísimas gracias, Elías. Una cosa que vamos a hacer es que en la cuenta de Instagram, @catedrapop, vamos a ir sumando las recomendaciones de los catedráticos de manera que entre todos vayamos compartiendo. Es como una suerte de comunidad de conocimiento, la cátedra. Así que adelante, María Carolina. Antes de hacer recomendaciones, hubo cosas que me llamaron la atención del Señor de los Anillos, que a pesar de tener, por supuesto, muchos efectos especiales, se esmeraron por hacer las cosas lo más real posibles. O sea, por ejemplo, la comarca fue realmente, o sea, se hizo se cultivaron plantas para poder construir o representar la comarca. Eran plantas de verdad. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención es que quien muestran como enano en realidad era el más alto de todo el casting. Era un tipo verdaderamente alto. Hay cosas que, o sea, esto viene a colación porque debemos tratar de ver un poco más allá de simple y llanamente ir y ver la película. Como decía Elías, ver los apéndices, ver cómo se hizo, ver qué cosas. Allí también hay mucho que te enriquece, de lo cual puedes aprender. Y mi mayor recomendación de todas es, por favor, no dejen de ser niños. Yo tengo 53 años. Pareciera tener la obligación de estar inmersa en un mundo en todas las realidades que nos agobian, pero el darme esas escapadas hacia la fantasía, hacia la posibilidad de soñar, me da también la posibilidad de seguir cultivando esa esperanza de una Venezuela más grande, de una Venezuela mejor, de una Venezuela posible y una Venezuela donde todos nosotros vamos a trabajar en esa recuperación. Muchísimas gracias. Recomendaciones del mismo punto de vista pop. Hay una saga de cómics que se llama Bond, que hizo un señor que se llama Jeff Smith, que tiene bastantes resemblanzas con El Señor de los Anillos, la lucha del bien y el mal, es bien simpática. Supuestamente está destinada al consumo de un público más infantil, pero no tiene desperdicio. Y poniéndome más catedrático y más formal con la cosa, si les interesó un poco este tema de la concepción de la maldad como falta de empatía y los estudios al respecto, hay un libro en clave, si se quiere, novelada, a pesar de que es un libro de no ficción, que se llama El nazi y el psiquiatra. Si no estoy mal, el autor es John Hay, que trata sobre estos temas, y buscar a Gustav Gilbert, que es el psicólogo que les nombré, otro psiquiatra que se llamaba Douglas Kinney, que también trabajó el tema. Y actualmente, en el 2013, un neurofisiólogo, porque todo esto tiene unos correlatos de circuitos neuronales particulares en la gente que no es capaz de tener tanta empatía, que, si no estoy mal, el neurofisiólogo, el apellido es Baron Cohen, los estudios son recientes, del 2013, y habla también de este tema y plantea como formulaciones para hacerle frente. Amigos y amigas, Elías, María Carolina y Florencio. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. No estamos solos.
La Cátedra del Pop se ha hecho gracias a amigos como La Web, Avira Burger, Flips, Posa Estudio Creativo, que se ha encargado de las presentaciones, de comedia, Pablo Sánchez, que ha estado grabando todo lo de esta noche para que podamos luego verlo en algún formato digital buenísimo. Y queremos invitarlos, además de la Mega, donde sea, 107.3 FM en Caracas, queremos invitarlos a las siguientes sesiones. Podemos ver la siguiente lámina. Quedan 4 sesiones de la Cátedra del Pop. La semana que viene, avísenle a la gente que conocen, porque vamos a estar hablando de Juego de Tronos. La semana siguiente vamos a estar hablando del universo cinematográfico Marvel. Todas estas películas que cierran con la que hemos visto este año de Infinity War, que ha sido una maravilla. Y vamos a discutir sobre cómics y el universo cinematográfico. Luego vamos a tener a Harry Potter como 5ª sesión. Y además Harry Potter ya hay incluso peleas para ver quiénes van a ser los ponentes, porque esto además es súper orgánico. Y cerramos con Pixar, que no es solo para niños. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. La información está en Instagram como @catedrapop. Pueden etiquetarnos allí o usar la etiqueta La Cátedra del Pop. Buenas noches.